buenos días a todos, qué alegre tenerlos por acá. Me alegra un montón saber que estamos juntos en nuestro primer webinar de Mundo Legal. Si hay algún problema con la conexión, con el sonido, me pueden escribir para poder solucionarlo, para saber si estamos bien, ¿verdad? Lo importante es que todos vayamos ya retomando el tema y podamos ir juntos pues desarrollando este tema de las contrataciones a tiempo parcial. Pues mi nombre es Heidi Chinchilla Trampe, como lo saben, pues soy socia de Mundo Legal. Mundo Legal pues es una firma de abogados que se especializa en derecho laboral y algunas otras ramas, pero nuestra especialidad principalmente es derecho laboral. Es por eso que este tema es tan importante de tomarlo y empezar a tratarlo, porque evidentemente hay mucho que se ha hablado respecto a las contrataciones a tiempo parcial, pero no lo sabemos si realmente se está aplicando bien o no. Hay que ser muy sencillos y hay que ser muy francos con que este tema es un tema que se está empezando a desarrollar, ¿verdad? No es un camino que ya está hecho. El convenio 175, que fue el que le da vida a la contratación de tiempo parcial, pues no es que desarrolle muchísimo cómo debe de contratarse, qué es la contratación a tiempo parcial, pero tampoco es como que sea muy ambiguo. Por otro lado, existe un reglamento que fue el que se acaba de publicar y que entró en vigencia el 5 de julio, y es ese reglamento el que nosotros pues hemos estado viendo últimamente y que ha creado tanta controversia. Así que bienvenidos a este webinar, me alegra muchísimo que estemos pues ya conectados, pues ya hay varias personas conectadas, esperamos que se vayan uniendo conforme vaya pasando. Otra cosa importante es también que les vamos a enviar el link de este webinar, va a estar cargado en un canal de YouTube para que ustedes puedan compartirlo o verlo después si así lo desean. Empecemos entonces. Vamos a ver un poquito de historia del convenio 175. ¿Qué fue lo que hace que hoy en Guatemala tengamos una contratación a tiempo parcial? Lo que sucede es que hace mucho tiempo en Ginebra se dio la discusión de este convenio. Los convenios internacionales en materia de trabajo se discuten por la Organización Internacional del Trabajo. Es importante que sepamos que en esta Organización Internacional del Trabajo participan tanto el sector trabajador como el sector empleador como el sector gobierno. Esto quiere decir que no fueron solo los empleadores los que en algún momento dijeron sí, aprobemos este convenio, sino estaba representado por estos tres sectores. En el año 1994 inicia esta discusión y se aprueba el convenio, pero resulta que en ese mismo año pues Guatemala conoce el convenio y entra en vigor el 28 de febrero del año 1998. Guatemala lo aprueba y dice sí, estamos de acuerdo, nosotros queremos formar parte del convenio internacional de contrato a tiempo parcial, y entonces, pero no es en ese momento en el que ya entra en vigencia en Guatemala. Guatemala debe de crear toda la plataforma legal para que este convenio pueda tener vida. Y entonces es a través de un decreto, a través de una ley ordinaria que pueda dársele vida a este convenio. Es así como desde el año 2002 al 2005 más o menos se estuvieron haciendo varios dictámenes por parte del Ministerio de Trabajo. No era un tema nuevo, no era un tema que no se había tratado. Lo que sí pasaba era que el sector sindical pues no estaba de acuerdo con que se pudiera entrar en vigencia. ¿Por qué? Porque no quería el sector sindical que entrara en vigencia. Porque el sector sindical decía, si se lleva a cabo y se aprueba este convenio en Guatemala, lo que va a pasar es que se va a crear más posibilidades de una contratación informal. Lo que desconoce el sector sindical es que Guatemala tiene un altísimo número de trabajo informal. Esto quiere decir que hay muchas personas que están siendo contratadas sin que tengan el goce de sus prestaciones laborales, sin un contrato laboral y mucho menos sin poder gozar de la salud y seguridad del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. La informalidad hace que la gente esté desprotegida, pero entonces el convenio también hay que mencionar que estaba dirigido a un país de primer mundo. Cuando se pensó en el convenio, se pensó en países de primer mundo. Guatemala es el único país de Latinoamérica que tiene ratificado el convenio. Eso parece bastante curioso. Pero el tema es que nuestro convenio sí tiene muchas limitantes para un país como Guatemala. ¿Por qué? Porque yo ponía el ejemplo en una conferencia que recién acabo de dar en AGEXPORT y decía que es como cuando uno va a Europa y toma una bicicleta.
Uno sabe en Europa que uno va a tomar la bicicleta, va a hacer el mandado que quiere hacer, va a dejar la bicicleta en el lugar y además cuando uno regrese donde dejó la bicicleta, ahí va a estar. Pero ¿qué pasa si nosotros en Guatemala tomamos nuestra bicicleta, la dejamos en una esquina estacionada, no le dejamos candado, no le dejamos cadena, no le dejamos nada y nos vamos a hacer nuestro mandado? Cuando regresemos seguramente la bicicleta ya no va a estar. Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de regulaciones. El sector sindical teme que sean mal utilizadas, que entonces agarremos a los trabajadores que estaban a tiempo completo y les dividamos su jornada y entonces convirtamos a trabajadores con menos derechos. Pero no es la finalidad del convenio. El convenio está hecho para que exista la posibilidad de personas de tercera edad, de madres solteras, está hecho también para que exista la posibilidad de estudiantes que quieran y puedan en algún momento tener el hecho de poder trabajar en la mañana y luego irse a la universidad en la tarde o tener varios trabajos. También se puede decir que es una posibilidad. Entonces, en el año 2017 se crea el decreto 2-2017, en el cual se le da vida al convenio 175 ya en Guatemala. Entonces, en este decreto, que pues obviamente es el decreto 2-2017, aunque fue publicado el 10 de febrero del año 2017, se iba a decir que se decía que entraba en vigor 8 días después de su publicación. Asimismo, entonces se entiende que a partir de ahí podría tener vigencia, pero los convenios internacionales tienen una especialidad dentro de su aplicación y es que deben de regresar, después de haberse creado este decreto, deben de regresar a Ginebra con la recomendación para que puedan hacerse las recomendaciones y observaciones necesarias. Y así se fue a Ginebra, 12 meses. Esos 12 meses pasaron allá y se supone que Guatemala tuvo que haber analizado el convenio, tuvo que haber dicho, ok, sí existe la viabilidad de ser aplicado, existe alguna norma que pueda contradecir el convenio. Entonces todo eso debía de haberse estudiado y mandarse a la Organización Internacional del Trabajo. Es por eso entonces que el 28 de diciembre del año 2018, 12 meses después, ya entra en vigencia en Guatemala, ya regresa el convenio de la OIT, después de ser depositado de la OIT, regresa y al regresar ya se podría contratar a tiempo parcial. Ya estábamos frente a la contratación de tiempo parcial. Eso significaba que a partir del 28 de diciembre del año 2018 se podía contratar así. Pero el artículo 9 del mismo convenio sí establece que se debe analizar la ley del país y se debe ver si realmente no existe algo que lo contradiga o lo haga imposible su cumplimiento. Y sino que se desarrolle a través de la ley nacional el tema de poder hacer la aplicabilidad. Es por eso que el Ministerio de Trabajo empieza con un ¿cómo se llama? Perdón, aquí tenemos un sonido que vamos a deshabilitar. Denme un segundito. Listo. Pues el Ministerio de Trabajo entonces hace este reglamento. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace para tener esa viabilidad. Los reglamentos es como que uno tenga la ley, el camino, tiene ya el plano, pero no tiene cómo hacer o cómo es el camino a construirse. El reglamento es eso. Son los reglamentos de cada ley, nos dan el camino para seguir en la aplicabilidad de la ley. Entonces se crea el reglamento. Pero ¿qué pasa con este reglamento? El reglamento en realidad no es muy amplio, no nos explica mucho. Si ustedes se dan cuenta, el contexto del reglamento en la mayoría, la parte inicial es como los artículos de cajón, la parte final artículos de cajón. ¿Cuántos artículos realmente desarrollan el reglamento o dicen que tenemos que hacer? Poquísimos, 3, 4 artículos. Entonces no hay mucho camino. Y los abogados tenemos que ser muy honestos y tenemos que ser humildes y sencillos al decir que se está haciendo el camino. No es que tengamos la verdad absoluta. Y aquel que les diga es ay, de esa manera, tiene que ser, es probable que esté equivocado. Porque el reglamento es un reglamento muy polite, es un reglamento muy... salgamos del tema de hacer un reglamento y pongamos el reglamento para que digan que nosotros no estamos imposibilitando ese camino, pero no se hizo un reglamento muy amplio. El proyecto de reglamento era muchísimo más desarrollaba cuántas eran las horas en que se podía realmente contratar en jornada ordinaria,
cuántas eran las horas en que se podía contratar en nocturna o diurna o mixta, pero en realidad es que la jornada a tiempo parcial debe entenderse que no es una jornada diurna dividida en dos, porque si pensamos en eso estamos equivocados. O una jornada nocturna dividida en dos, o una jornada mixta dividida en dos. No, la jornada a tiempo parcial es un tipo nuevo de jornada. Entonces esto significa que la jornada a tiempo parcial nosotros la creamos. El convenio sí es específico diciendo que tiene que ser menor a las jornadas establecidas. ¿Cuánto es el tiempo en que un trabajador tiene que laborar si labora en una jornada diurna? 8 horas diarias. Si labora en una jornada nocturna, 6 horas diarias. Y si labora en una jornada mixta, 7 horas diarias. Entonces, si lo entendemos desde esa perspectiva, tendríamos que estar muy convencidos o muy claros en que la jornada a tiempo parcial debe de ser con por lo menos 1 o 2 horas menos que la jornada ordinaria o la jornada diurna, mixta o nocturna. Bajo esa perspectiva, entonces, mucha gente consideraba que era a partir del reglamento que se podía empezar a contratar a tiempo parcial, lo cual yo no comparto. ¿Por qué? Porque desde el 28 de febrero del año 2018 el convenio estaba vigente, ya tenía vida, ya existía, ya el ministerio tenía que permitir la aprobación y la contratación a tiempo parcial. Es más, yo en realidad sí aconsejaba desde esa fecha que se hicieran contrataciones. Lo curioso es, yo estuve dando una conferencia el 31 de mayo con magistrados y jueces y yo les decía, ¿el convenio 175 puede ser aplicado? Y ellos decían, no, porque falta el reglamento. Pero el convenio no dice que para ser aplicado es necesario que sea un reglamento. Solo insta, solo invita a que sea un reglamento. Pero no dice que si no se tiene reglamento no se puede aplicar. Y es que parece irónico que sí se pueda aplicar un convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo, que también ha sido ratificado por Guatemala, el cual nos dice que o regula todo lo relativo a la protección del salario. Y entonces empezó a proteger cada cosa que el trabajador ganaba, constituía salario. Pero entonces, ¿por qué los jueces sí nos dicen podemos aplicar el convenio 95 de la OIT y no el 175? ¿El convenio 95 de la OIT tiene un reglamento? Pues no lo tiene. Y entonces, ¿por qué no se podía aplicar? A mi criterio era desde febrero del año 2018 que nosotros ya podíamos contratar a tiempo parcial. Entonces, ¿qué es lo que pasa en Guatemala con este convenio? Pues obviamente el sector sindical no está de acuerdo con que el convenio haya entrado en vigencia y evidentemente bajo esa perspectiva el sector sindical está haciendo muchas reclamaciones y entre estas reclamaciones que está haciendo el sector sindical dice que pues no están de acuerdo porque es inconstitucional y esto es algo que sí tenemos que tomar en cuenta porque seguramente pues sí se van a ventilar varias inconstitucionalidades respecto a este convenio y al reglamento. Entonces, a la fecha creo que ya hay 2 inconstitucionalidades planteadas y ¿qué es lo que discuten? En palabras sencillas, para que todos lo entendamos, es que la Constitución Política de la República, en el artículo 102, inciso G, establece que si un trabajador labora menos de la jornada ordinaria diurna o la jornada que sea pactada, él tiene derecho a percibir el pago completo. Es decir, que si una persona labora menos horas que otra persona, que sí labora las horas completas, de igual manera tenía derecho a recibir el salario mínimo. Así lo regula también el artículo 120 del Código de Trabajo. Ahí está la discusión. Dicen, no puede contratarse por hora, no puede contratarse a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que si se le contrata a tiempo parcial, tiene que pagársele el salario completo. Entonces, una pregunta grande es, ¿dónde está el principio de proporcionalidad? El derecho laboral también se basa en el principio de proporcionalidad y es el Código de Trabajo que también lo regula. Asimismo, el Código de Trabajo regula entre sus principios filosóficos del derecho del trabajo que es hondamente democrático y realista. Esto quiere decir que se basa en la realidad. No puede ser que un trabajador que labore 8 horas va a ganar, ¿verdad?, lo mismo un trabajador que labore 4, porque entonces el de 8 siente que es injusto, ¿no? Y para mí, si yo fuera la que trabaja el tiempo completo, lo sentiría injusto. Por otra parte, el artículo 40 de la Constitución sí establece, crea el marco constitucional. ¿Y qué pasa?
los convenios internacionales en materia de derechos humanos, y el trabajo es un derecho humano, son considerados en la jerarquía de las leyes, es decir, si hacemos la pirámide que todo abogado estudia de Kelsen, están las leyes individuales reglamentarias, las leyes ordinarias, las leyes constitucionales están hasta arriba de la pirámide, es decir, es como la supremacía constitucional, la Constitución es lo que rige por encima de todo, pero el artículo 40 de la Constitución establece en el marco constitucional que los convenios en materia de derechos humanos tienen carácter de constitucionales. Esto quiere decir que el convenio 175 no compite con no es menor en jerarquía, mejor dicho, que la Constitución. Están al mismo nivel. Y otra cosa importante es saber que el artículo 102 de la misma Constitución y el artículo 126 del Código de Trabajo establecen las jornadas y la forma en que se puede contratar o calcular el salario. Y sí establece que se puede calcular por hora, por día, por semana, quincena o mes. Esto quiere decir que la misma Constitución me da la posibilidad de contratar por hora. Siendo así, el punto importante es que no se puede entonces contratar, no se puede decir que estamos ante una inconstitucionalidad por no contratar, al contratar por hora. Es constitucional, habrá que discutirlo con el sector sindical, etcétera, pero yo creo que hoy hay muy poco desarrollado sobre este convenio. ¿Qué hizo el Ministerio de Trabajo? Creó un convenio, creó un reglamento que diera ciertas pinceladas, cosas muy básicas, pero ¿quién va a estar entonces dictando cómo debería entenderse el convenio cuando lleguemos a los juicios laborales y luego lleguen apelaciones ante la Corte de Constitucionalidad en una apelación de amparo y la Corte entonces empiece a emitir sus resoluciones y estas resoluciones de la Corte cuando son, es decir, 3 fallos consecutivos o dependiendo en qué materia o las resoluciones que vayan en el mismo sentido van a crear doctrina legal, es decir, una ley aplicable. ¿Quién nos va a decir entonces cómo entender todo al final? La Corte de Constitucionalidad. Pero, mientras tanto, ¿qué tenemos que hacer? Regirnos en lo que el Código de Trabajo establece y que existe la viabilidad para poder aplicar este convenio. Entonces, entremos un poco en materia. Solo vamos a preguntar acá porque el chat no está habilitado. Entonces, para ver si tienen alguna duda en algún momento, si tienen, pues hay algún problema, ¿verdad? Si tienen algún problema, ok. Solo que ahora ya no me miro. Solo ponga su nombre. Ok. Perdón que estamos iniciando esto. Ahí está. Listo. Listo, ok. Entonces, cualquier duda o cualquier cosa que vayan teniendo, porfa, escríbanmelo en el chat y lo vamos a ir contestando conforme vaya dando el webinar. La idea del webinar es que ustedes tengan claro cómo aplicarlo, que tengan claridad de qué es el contrato a tiempo parcial, cómo lo aplicamos, qué calculamos, qué pagamos, qué hacemos para contratar así. En primer lugar, es bien importante mencionar, y sí creo que es importante que podamos ver que al final este convenio tiene una finalidad. Perdón la redundancia, pero la finalidad del convenio es que, bueno, ya me están diciendo que estamos bien, que no hay problema, que todo va bien, que genial, todos están escuchando. Lo importante del convenio es que nosotros entendamos que no es para aprovecharnos del convenio. Por eso es que nos va tan mal después, porque utilizamos la ley y hacemos trampa. Diría un dicho muy famoso por ahí, echa la ley, echa la trampa. Yo no soy de los abogados que pienso y no comulgo con el hecho de que se utilice el contrato a tiempo parcial. Bueno, ya podemos contratar por hora, empezamos a contratar a todo el mundo por hora. No, es que tenemos que entender cuándo sí se necesita un contrato por hora, cuándo realmente obedece a la finalidad del convenio. Si lo utilizamos mal, es el mismo hecho de lo de la facturación, que cuando la facturación empezó a darse y empezamos a contratar a gente por facturación y al inicio los jueces laborales decían sí, es que hay facturación, si hay una prestación de un contrato civil, pero luego se dieron cuenta que no existía la facturación, sino que simple y sencillamente lo que pasaba era que se estaba fingiendo una relación laboral, se estaba simulando una relación laboral porque le pedían a la secretaria que facturara, al contador que facturara,
al asistente que facturara. ¿En realidad había una relación civil o mercantil ahí? No, no la había. Entonces empezaron a utilizar mal la figura civil de la facturación. No utilicemos mal el convenio de la contratación a tiempo parcial. Utilicémoslo bien, cuando lo necesitemos, cuando en realidad sepamos que, ok, necesito una persona, pero no la necesito 8 horas, la necesito 4. No la necesito, por ejemplo, en la noche no la necesito 6, la necesito 3. O tengo picos altos de producción, tengo la necesidad de contratar, por ejemplo, un maestro que venga a dar un cierto curso o una cierta clase ciertos días a ciertas horas. Entonces, sí existe la necesidad que justifica el hecho de una contratación por hora. Entonces, primero tenemos que tomar en cuenta, uno, que sí obedezca a una contratación a tiempo parcial. No se trata de, ok, entonces ahora voy a poner a este 4 horas y le voy a quitar su jornada a tiempo completo y luego voy a volver a poner como tenía uno, yo lo que voy a hacer es a este lo contrato 4 horas, al otro lo contrato 4 horas y así, y finjo que en realidad solo los necesito mediodía, pero eso no estará bien. Y por otra parte, lo que sí establece mucho el convenio es que tiene que ser en situación de comparabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo que contratar, si bien es cierto que hay un mínimo fijado, un valor mínimo fijado por hora, que es de 11.27 quetzales por hora, que fue lo que se fijó para el año 2019, eso es lo que yo podría pagarle a una persona por hora. Pero ¿qué pasa si las personas a las que yo contrato, por ejemplo, tengo un vendedor de, no sé, que necesito 3 vendedores, pero tengo un vendedor que vende todo el día y este vendedor que vende todo el día pues gana un salario de 4,000 quetzales, por ejemplo. Pero necesito otros vendedores que también atiendan ciertos clientes 4 horas. Entonces, o 3 horas. Entonces yo voy a dividir los 4,000 quetzales dentro de 30, dentro de 8, para saber cuál es el valor de la hora que yo estoy pagando en mi empresa para ese puesto, para esa plaza, con las mismas condiciones, con las mismas circunstancias. Entonces, ese es el valor que le debo pagar al vendedor que va a trabajar por 4 horas, calculando la hora. No es un valor de 11.27. ¿Por qué? Porque el convenio sí regula mucho el hecho de que es en situación comparable. Mi consejo es que lo mejor que se puede hacer es siempre pagar más de la hora mínima. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo entonces a una persona que la necesito solo ciertas horas? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso a seguir uno es a un buen proceso de contratación. Es decir, explique bien qué va a hacer una persona contratada por horas y dígale cuánto va a ganar cada hora. Siempre he dicho que el éxito de una contratación no está en el hecho de solo llenar una necesidad. Necesitamos un vendedor, necesitamos una secretaria, necesitamos un maestro, necesitamos un diseñador. No, tómese el tiempo para contratar. Es como meter a alguien en su casa. Entonces, tómese el tiempo para elegirlo bien y elíjalo según su cultura organizacional. Elíjalo según su misión, visión y promesa, valor. Aquí voy a repetir una situación que sí expuse en un webinar anterior y decía, ¿qué pasa? Por ejemplo, McDonald's. Yo siempre utilizo este ejemplo porque es más fácil, pero ¿qué pasa con McDonald's? McDonald's tiene su promesa valor y es, nos encanta verte sonreír. Ok, McDonald's sabe que su promesa valor debe de ser cumplida. ¿Qué pasa? ¿A McDonald's le interesará entonces contratar a una persona que sea enojada, seria, todo empurrado? No, a McDonald's le interesa contratar gente que sonría, que tenga la capacidad de ser amable con su clientela. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de contratar primero, aunque sean trabajadores a tiempo parcial. No es como, ay, solo vienen unas horas, entonces no le pongamos tanto coco a la contratación. No, póngale igual de importancia a la contratación. Hágalo bajo la perspectiva de su misión, visión, promesa, valor, su cultura organizacional. ¿Quién soy yo? ¿Cómo es mi empresa? ¿Qué me gusta a mí? ¿Verdad? Y en base a eso contrate. Segunda regla, sea claro desde la contratación. No ofrezca lo que no puede dar. Y lo que no va a dar, sea muy claro. Y si usted no está claro de qué puede dar todavía, no contrate hasta que usted esté claro. Porque es un punto importante. Si usted no está claro,
usted puede decir, yo contrato solo porque necesito. Y eso en realidad es un gran error, porque va a estar despidiendo pronto, o si no va a estar insatisfecho con la labor de esta persona. Nos hacen una pregunta y sí me voy a ir deteniendo con las preguntas porque si no después se nos van pasando, y nos pregunta Jacobo, ¿esto puede aplicar al servicio doméstico? En realidad sí, y es más, en el servicio doméstico hay que ser muy cuidadosos. No tienen ni idea de las cantidades de demandas de servicio doméstico que existen y son muy, muy elevadas. ¿Por qué? Porque nunca firmamos un contrato, nunca firmamos un recibo, o sea, está en mi casa, vive conmigo, ella nunca me va a demandar, ella me quiere. No, un día lo va a dejar de querer y lo va a demandar. Entonces, primero firme un contrato de trabajo y si lo va a hacer por horas, ponga el número de horas que la va a contratar. ¿Cuánto es el valor que le va a pagar por la hora? Y si es posible, porque si lo va a tener claro, en ese caso, ¿qué horas la necesita cada día? La necesito de 6 a 9, la necesito solo que venga a hacer el desayuno, que corra con los niños, que saque loncheras, etc. Okay, y luego se va a tenerlo claro. Y debe de regularse de igual manera el salario mínimo por hora. Continuando con el tema, es importante entonces que firmemos un contrato. El contrato tiene que ser muy específico y en su título debe de decir contratación a tiempo parcial. Así de decir, contrato individual a tiempo parcial. ¿Y qué es lo que cambia de los contratos anteriores o los contratos que ya estaban estipulados? Lo que cambia es que en la forma del pago del salario usted debe de indicar que el salario se calcula por hora. Aquí hay un punto importante y es que el Código de Trabajo establece que toda persona que es contratada por hora, todo trabajador tiene derecho a que los asuetos sean gozados o días de descanso. ¿Qué pasa con los séptimos días y los asuetos? Aquí nos vamos a detener en ese punto. Con los séptimos días sí es necesario calcular en la proporcionalidad del séptimo día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo contrato a un trabajador que venga a laborar 3 días a la semana, 2 días a la semana, por ejemplo, pero que venga a laborar 2 días a la semana porque solo necesito 4 horas cada día, 5 horas. Supongamos que son 5 horas cada día. Ok, entonces esa persona, si viene solo 2 días, un lunes, un miércoles, un martes, un jueves, ¿verdad? Entonces si esa persona solo viene estos 2 días, ella va a laborar 10 horas, 5 horas cada día. Entonces, si en la semana ella laborara 44 horas, que es el límite de las horas diurnas, si laborara 44 horas, ella tendría derecho a un séptimo día de descanso, que contempla 8 horas de descanso, laboralmente hablando, 8 horas hábiles. Entonces, tendríamos que hacer una simple regla de 3. Si esta persona labora 44, tiene derecho a 8 horas. Si esta persona labora 10, tiene derecho a tantas horas. Y en ese número tengo que pagar las horas proporcionalmente. Las puedo dividir dentro de las 10, irle agregando esa proporcionalidad. O al final, cuando le pague, le puedo pagar las horas de más de su séptimo día. Si el día inhábil, o el asueto, no cae en el día en que ella labora, ¿se lo tendré que pagar adicional? A mi criterio no. ¿Por qué? Porque, si no cae el día que llega a laborar, si no cae un martes, entonces si ella llega a laborar el martes, yo le tendría que pagar horas extraordinarias, porque llegó a laborar en un día de asueto. Pero si ella está trabajando martes y jueves y el asueto cae miércoles, no se lo tengo que pagar. ¿Por qué? Porque en realidad la estoy contratando por hora y ese día no la tengo contratada por hora. Entonces, sí hay que ser muy específicos porque hay que tener cuidado. Si en el contrato ponemos que se contrata por hora, pero que se va a pagar, ¿verdad? Yo considero que no es bueno poner en el contrato que se contrata por hora cuando el valor de la hora es tanto, el valor del día es tanto, el valor del mes es tanto. ¿Por qué? Porque entonces ahí no estamos definiendo bajo qué valor estamos contratando. Y si lo ponemos así, lo que pasa es que sí están implícitos los asuetos y los tenemos que pagar. Porque la ley regula que cuando un trabajador es contratado por quincena o por mes, los asuetos están incluidos dentro de su pago. ¿Qué pasa si tengo un trabajador entonces 4 horas diarias de lunes a viernes o de lunes a sábado? Los asuetos están incluidos, ahí sí están incluidos. Y puedo fijar entonces un salario por mes, por quincena, es decir, fijar el valor por hora y decir que se va a pagar de forma mensual o se va a pagar de forma quincenal. Tengo otra pregunta aquí.
me imagino que es Luis Pedro Bosch, porque es LPB, si son necesarias las 8 horas del día o 9, pero no todos los días de la semana o mes. Son necesarias las 8 horas del día, no te lo aconsejo. Primero, ¿por qué? Porque entonces sí estás bajo un límite. Aunque sea, por ejemplo, solo necesito lunes, miércoles y viernes, 8 horas. Estás bajo una jornada ordinaria. Ahí creará una cierta ambigüedad que no es aconsejable, porque entonces el Ministerio de Trabajo va a decir lo que único que está haciendo es contratándolo en toda la jornada diurna, solo que algunos días no. Entonces, mi consejo es que por lo menos la contrates por 7 horas. No que la contrates por el límite de la jornada ordinaria. Por otra parte, entonces ya quedamos claros en los séptimos días y en los días de asueto. En los séptimos días deben de ser pagados proporcionalmente. ¿Por qué? Porque si un trabajador entonces labora, por ejemplo, conmigo todos los medios días, él va a tener derecho a un mediodía del séptimo día o día de descanso. Aquí creo que vale hacer una observación. Guatemala tiene el concepto equivocado de pensar que los séptimos días son domingos. Eso es una cuestión religiosa. En realidad los séptimos días son el día 7 después del 6. No, son mentiras. Pero es el séptimo día que va a ser según la costumbre de la empresa. Si yo contrato a la gente de martes a domingo, su séptimo día es lunes. Eso pasa con los restaurantes, con las discotecas, con las empresas que son 24/7. Yo necesito a la gente lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Entonces los necesito todos los días. Mi séptimo día va a ser el día en que descansen. Por otra parte, otra cuestión importante es qué pasa con las prestaciones laborales. Aquí hay un punto importante que yo estoy totalmente en desacuerdo, pero en desacuerdo completo y total con el Ministerio de Trabajo, que a través de su página ha estado publicando cuáles son los criterios. Lo que parece irónico es que publicaron un reglamento donde no dieron mayor explicación, pero en la página están dando todas las explicaciones del mundo. Entonces, ¿es así o no es así? ¿Verdad? Pero uno de los puntos importantes es que ellos establecen que se debe pagar los 250 quetzales de bonificación e incentivo. No importa si labora 2, 3, 5 horas a la semana. A mi criterio, está violando el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el decreto 7889 que regula la bonificación e incentivo, si bien es cierto, si establece que no se pueden pagar menos de 250 quetzales y que la bonificación e incentivo puede ser aumentada por productividad, esto no quiere decir que al final no se puedan pagar no se pueda pagar proporcionalmente. ¿Sí? Entonces lo que dice el Ministerio de Trabajo es lo siguiente. No, pero es que la bonificación e incentivo en el decreto que la crea dice que el trabajador no puede ganar menos de 250 quetzales. Sí, pero la ley laboral, el Código de Trabajo también establece que un trabajador no puede ganar menos del salario mínimo. Entonces el convenio no tiene vida. Entonces, ¿ante qué estamos? El convenio le está dando la posibilidad a ser pagado un salario menor al mínimo. ¿Por qué no le debería dar la posibilidad a la bonificación e incentivo de ser pagada un monto menor a la mínima? Tendría que ser proporcional. Parece justo que un trabajador que yo voy a contratar 1 hora al día, en toda la semana solo necesito que venga 1 hora, 2 horas, que al final labore solo 8 horas al mes, se lleve 250 quetzales de bonificación e incentivo. A mi criterio no lo es. Pero según regulaciones del Ministerio de Trabajo se establece que debe de ser los 250 quetzales que se deben pagar. Ya se están analizando, nosotros los abogados patronalistas a nivel laboral estamos analizando este tipo de situaciones y se están haciendo las recomendaciones necesarias ante el ministerio. ¿Por qué? Porque estamos haciendo también un compendio o una recopilación de todos los criterios y la aplicación según la ley. Esperamos que pues al final pueda prosperar y que este principio de proporcionalidad no solo se dé a conveniencia en algunos aspectos, se dé en todo, ¿verdad? Se dé también la bonificación e incentivo. Tengo 2 preguntas y una de ellas es, ¿las vacaciones anuales de igual tensión forma es proporcional? ¿Las vacaciones se deben pagar en proporcional, me imagino? O sea, ¿las vacaciones son proporcionales? Justo vamos a llegar a las vacaciones en nuestro siguiente punto. Ahorita solo nos detenemos en la bonificación e incentivo y prometo que voy a contestar esa duda. Jacobo, el séptimo día de una persona labora 3 días por semana, 4 horas diarias. El séptimo día solo lo aplico un día, sábado o también el domingo. El séptimo día es el séptimo día, es decir, hay 44 horas a la semana.
por 44 horas a la semana laborales, esa persona tiene derecho a que se le paguen 8 horas diarias de descanso. Así es, va incluido su séptimo día de descanso. Entonces, como va incluido ese séptimo día de descanso, son 8 horas las que se le pagan. Entonces, como se le pagan esas 8 horas, si tiene 44, tiene derecho a 8 horas. Si en este caso que estamos viendo que son 3 días, 4 horas diarias, estaríamos hablando que son 12 horas. Tendríamos que hacer la regla de 3, de saber si son 44, le doy 8 por 12 horas, cuántas horas le tengo que pagar proporcionalmente en el séptimo día. Entonces, la bonificación de incentivo debería de ser solamente entonces proporcional, pero bueno, hasta ahorita tenemos una reglamentación ambigua que no nos dice si sí es proporcional o no, y entonces bajo esta perspectiva yo les diría que habrá que probar. Probemos a presentar. Yo al momento les puedo decir que siempre establecía dentro de los contratos por hora que la bonificación e incentivo era proporcional a las horas laborales y me inscribieron los contratos. Así que yo diría, pero si nos dicen no, pues entonces paguemos los 250, pero yo pensaría que deberíamos de probar a hacerlo proporcional porque no estamos contra la ley, estamos en un principio de proporcionalidad de la ley. La ley habla del principio el principio de proporcionalidad, que son los principios filosóficos que fundan el derecho del trabajo y asimismo el derecho de la igualdad. Entonces, no puede recibir 250 quetzales una persona que labora al final 44 horas a la semana que otra que labora 8 o 12, ¿no? Bueno, la bonificación de incentivo es esa. Otro punto importante es el tema de las vacaciones. Vamos a las vacaciones. ¿Qué pasa con las vacaciones? Las vacaciones ahí sí tenemos un pequeño problemita. Y es que hay un problema de aplicación y de entender cómo las calculamos. Las vacaciones sí o sí, sin excepción, así lo regula la ley, sin excepción alguna. Y si no les dice, sí, trabaja 5 días, 4 días, 3 días, sin excepción alguna, todo trabajador tiene derecho a tener 15 días hábiles de vacaciones. Ese derecho lo tiene porque sí. Entonces quiere decir que tiene derecho a 15 días hábiles de vacaciones. El punto importante acá es, ¿serán 15 días hábiles laborales? Y si solo trabaja un día a la semana, ¿tengo que dar 15 semanas de vacaciones? No, a mi criterio siguen siendo los mismos 15 días hábiles, según la ley. ¿Cuándo son días hábiles? Los días en que normalmente se labora. Entonces, en eso vale la pena mencionar que serán 3 semanas. 3 semanas, es decir, de lunes a viernes, calcular los 15 días. Ahora, la complicación se da en el hecho de saber cuándo la persona tiene derecho a gozarlas. Porque la ley establece que una persona tiene derecho a gozar vacaciones después de 150 días laborales. ¿Qué pasa? Entonces, ¿cómo vamos a completar esas jornadas laborales? Si trabajo 1 hora diaria, 2 horas diarias, entonces tendremos que sumar las 2 horas más las otras 2 horas del otro día y así sucesivamente. Imagínense que una que trabaja 1 hora, ¿cuándo va a llegar a los 150 días? Este es un tema donde realmente todavía no hay camino, donde les digo honestamente no hay camino y hay que entenderlo cómo hacerlo. Yo pienso que por un tema un poco conservador, habrá que entender que después en su aniversario de laboral o de trabajo, esa persona tendrá derecho a gozar sus 15 días de vacaciones. ¿Cómo se las tendremos que pagar? En el promedio. Es decir, si esa persona está ganando 1.500 quetzales, que es la proporcionalidad de todas las horas que labora en el mes, entonces cada mes él gana 1.500 quetzales. Deberá hacerse ese mismo cálculo matemático del promedio del último año de vengado para saber cuál es el salario promedio, sobre el cual debe pagarse las vacaciones. O sea que no tiene que ajustarle las vacaciones al salario mínimo, no, páguele lo proporcional a lo laborado. ¿Qué pasa con el tan comúnmente o coloquialmente o públicamente conocido bono 14? Cuando su nombre, ¿y por qué lo digo de esta manera? Porque el nombre real o la denominación real de esta prestación es la bonificación anual para trabajadores del sector privado y público. Pero lo hemos conocido como el bono 14. Y este es un tip, no pongan dentro de sus planillas, dentro de sus boletas, nada que diga bono 14. Abrévienlo si quieren y pueden poner bonif, ¿verdad? Anual de TO, que es decreto, ¿verdad? 42-92. Y ahí está su bonificación o bono 14. ¿Qué pasa? Debe ser pagado de forma proporcional de igual manera. Es decir, tengo que saber cuál es el monto mensual que le estoy pagando a esta persona y hacer un promedio. ¿Cómo saco el promedio para el bono 14?
del 1 de julio de un año al 30 de junio del otro año. Sumo todos los salarios que ha ganado esa persona. Cada mes, dependiendo de cuántas horas laboró, va a poderse saber cuánto ganó cada mes. Y en base a eso, le pago el bono anual. Entonces, o bono 14, como lo conocemos comúnmente. Entonces, es proporcional. Asimismo, lo es el aguinaldo, solo que el aguinaldo lo calculo distinto. Lo calculo desde el 1 de diciembre de un año hasta el 30 de noviembre del otro año. Y se lo pago proporcionalmente. Que tengo que dejar constancia de que se lo pagué. Nunca paguen y no dejen constancia. Esto va para todo tipo de empleados, desde el gerente hasta la empleada doméstica. Dejen constancia. Los empleadores deben de ser amigos del papel. Ahora hemos hecho con muchos de nuestros clientes, nosotros estamos aplicando las boletas electrónicas. Y un punto importante, más que las boletas electrónicas, más que las boletas de pago, porque si ustedes buscan en el código de trabajo, no hay ningún lugar donde se regule las boletas. Siempre se dice que un empleador está obligado a llevar un libro de salarios después de 10 empleados en adelante. Esto quiere decir que un empleador, la obligación que tiene es de llevar libro de salarios. Uno de los puntos importantes, bueno, aquí nos manda qué sucede con el bono y aguinaldo y matutino UMG, me imagino el matutino de la Universidad Mariano Gálvez. Dice, saludos estudiantes de gestión en compensaciones. Ahí les mandamos los saludos. Otro punto importante entonces es, ya vimos las prestaciones, ya vimos cómo está el séptimo, ya vimos cómo están los días de descanso. ¿Qué pasa con el IX? ¿Las personas que están contratadas a tiempo parcial tienen derecho a IX? Esa es una pregunta válida. Claro que lo tienen. ¿Qué es lo que busca el convenio? Que las personas pasen de la informalidad a la formalidad. ¿Y cómo se puede tener esta formalidad entonces? La formalidad se puede tener evidentemente cuando yo creo este tipo de regulaciones legales que son para los trabajadores de tiempo completo. El convenio sí es específico diciendo que cualquier trabajador a tiempo parcial debe de tener los mismos derechos que un trabajador a tiempo completo, pero en situación comparable. Es decir, tiene que tener derechos. Si los trabajadores a tiempo completo que yo tengo tienen derecho a X, tiene que tener derecho a X. Si solo tengo un trabajador a tiempo completo y uno a tiempo parcial, pues todavía no estoy en obligación de inscribirlos al X, porque es a partir de 3 trabajadores o más. Tiene derecho a X, tiene derecho a prestaciones irrenunciables. Cuando me refiero a prestaciones irrenunciables, salario, bonificación, incentivo, bonificación anual, aguinaldo, vacaciones. Tienen derecho a la sindicalización, eso es importante. Los trabajadores a tiempo parcial también pueden sindicalizarse, es decir, como es a tiempo parcial, disculpen, usted no puede formar parte del sindicato. No, también puede formar parte del sindicato. La única excepción que tiene la ley respecto a esto es a los trabajadores que son temporales, es decir, aquellos que yo sé que van a iniciar en un tiempo y terminan en un tiempo, porque la razón que dio origen a su trabajo ya no subsiste. Y este es un tema importante para colegios. Por ejemplo, la temporalidad no es un punto que deba de utilizarse. ¿Por qué? Porque es una muy mala práctica estar contratando a los maestros en enero y despedirlos en octubre. La pregunta que uno se hace o debe hacerse es, ¿existen niños el otro año? Sí. ¿Van a tener la necesidad de que impartan esa materia? Sí. ¿Existe la posibilidad de que una persona con las mismas cualidades, con el mismo perfil y todo, tenga que llegar a trabajar? Sí. La razón que da origen al trabajo subsiste, por lo tanto es un contrato indefinido. ¿Cuándo es definido? ¿Cuándo es a plazo fijo? Cuando una persona sabe que la razón por la que contrata ya no va a subsistir, es decir, tiene un principio y un fin. Ese principio y un fin, por ejemplo, ¿dónde lo podemos ver? En las empresas de agricultura, en las empresas de cultivo, en las empresas de maquila, en la industria, donde tienen picos súper altos y dicen, aquí necesito contratar 800 trabajadores, 500 trabajadores para esta época de cosecha, para esta temporada. Entonces, en ese lapso es necesario contratar más gente. ¿Y cómo se hace necesario contratar más gente? Yo sé que va a tener un inicio y va a tener un fin. ¿Los despido? No es un despido injustificado, por lo tanto no tengo que pagar indemnización. Pero si los contrato a tiempo parcial, no quiere decir, como son a tiempo parcial,
les hago, ya en 5 meses los despido y no tengo responsabilidad. No, la contratación a tiempo parcial significa que los estoy contratando por un tiempo menor a la jornada normal, pero esto no significa que yo los puedo despedir injustificadamente. Entonces, importante, el tema de la temporalidad es solo para los contratos que sabemos que tienen un inicio, un fin. Cuando tengo interinato, una mujer que está embarazada, es decir, tengo a una maestra embarazada, tengo a una persona, a una secretaria, que esta secretaria pues tiene su pre y su postnatal, sus 84 días, tengo que contratar a alguien que la cubra. Sé que 84 días va a durar esa plaza y más de 84 no va a durar. Entonces, a los 84, al día 85, que le diga a la otra chica, mira, gracias por tu servicio, te tienes que ir. No me decir, no, pero me está despidiendo injustificadamente. No, ya te lo dije desde el inicio, tiene un fin, ¿verdad? Eso fue un paréntesis. Tenemos otro comentario aquí de Hugo Muralles. Hola, Hugo. Buenos días, Linda. Espero respecto al séptimo. Yo tenía entendido y de acuerdo con otro criterio, el séptimo aplica cuando la persona trabaja la semana completa en días, es decir, si trabaja 5 o 6 días, según cómo trabaja la empresa en la semana. De la semana de 3 horas diarias, por ejemplo, entonces tiene derecho al séptimo, pero si trabaja 3 días, 3 horas a la semana, entonces no aplica el pago séptimo. Como les dije, este es un tema que se está haciendo camino. A mi criterio sí lo tiene. ¿Por qué? Porque es una proporcionalidad. Si no estaríamos ofendiendo la proporcionalidad de la que estoy defendiendo, de la bonificación de incentivo. El séptimo es un derecho que todo trabajador que labore, ¿verdad? Así como bien lo dice, la costumbre de la empresa, 5 o 6 días, pero si la costumbre de la empresa es contratar a tiempo parcial, porque así lo está teniendo ahora, esa persona tiene derecho a tener la proporcionalidad del séptimo. Y el Ministerio de Trabajo en este sentido, ahí sí estoy de acuerdo con ellos, dice que el séptimo también es proporcional. Tuve una conferencia hace poco en Agexport con otro profesional que era de este criterio, yo le decía que no, y yo se aconsejaba que pudieran tener el séptimo pagado proporcionalmente, porque entonces si no, mi teoría de la bonificación de incentivo proporcional se viene abajo, y esa me gusta, así que la defiendo. Por otra parte, el punto importante es que sí tengamos claro que cada una de las perspectivas que vayamos a tener respecto a las prestaciones debe de ser proporcional, no menor. Y no olviden la comparabilidad del convenio. Si yo tengo a una persona contratada bajo un salario mayor al mínimo y voy a contratar a una persona a tiempo parcial haciendo lo mismo, bajo las mismas condiciones, con el mismo puesto, con el mismo material, con la misma situación, yo tengo que pagarle lo que la hora mínima en mi empresa pues paga. ¿Cuánto cuesta la hora en mi empresa? Eso es lo que yo voy a pagar dentro de la empresa. Eso es lo que voy a pagar por hora. Eso es importante. Para el tema de IX, estábamos en el tema de IX, sí se deben de reportar las horas. El IX ha hecho unas declaraciones y que vale la pena mencionarlas, y las declaraciones que se hacen es que probablemente el IX llegue a un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque tiene que hacer las regulaciones y tiene que saber cómo va a manejar este trabajo a tiempo parcial. Hay 2 principios que regulan denme un segundo que estamos teniendo un problema técnico aquí. Me dice que si quiero salir de la sesión. Gracias. Que tenemos aquí, que también le vamos a dar sus créditos a Pamela Miralles, que es nuestra encargada de página web, nuestra encargada de todos los anuncios bonitos que ustedes recibieron. Así que miren, de verdad, recomendadísima. Cuando la quieran, ahí la vamos a promocionar en nuestro siguiente webinar, así bien promocionadita. Pero de verdad está siendo posible este webinar y yo creo que estas herramientas tecnológicas ayudan millones. Y ella va a ser la encargada después de mandarles el link para que este video se va a cargar en YouTube, para que lo puedan compartir, o sea, para que puedan seguirlo viendo. Si tienen alguna duda, ay, ¿qué dijo la licenciada? Entonces regresan y listo. Bueno, continuemos. ¿Qué es el IX? ¿Qué decía el IX? Perdón, nos quedamos ahí. Hay 2 principios que rigen la seguridad social. Uno de los principios que rige la seguridad social, aquí tenemos una pregunta y no la puedo ver porque está hasta abajito. Perdón, porque la tecnología así de esta manera tampoco es lo mío. O sea, sí me encantan los webinars, pero no. Tenemos una pregunta de Luis Fernando Cabrera. Dice, para el IX, cuando le paguen una suspensión, ¿no tendrá problema? Vamos a ver, tema de suspensión, muy buena pregunta. Hilda, si es un trabajador temporal, ¿se debe inscribir en el IX? Sí, si va a ser un trabajador temporal, el IX tiene un criterio bien chistoso respecto a eso, y es que nosotros siempre decimos que el trabajador debe ser inscrito desde el día 1
¿Por qué? Porque muchas empresas dicen, no, cuando supere el periodo de prueba yo lo inscribo al IX. Que tiene lógica administrativamente hablando, son muchos requisitos y todo. Pero ¿qué pasa si el trabajador se accidenta? He tenido casos de empresas grandes, multinacionales, que los trabajadores se accidentan en periodo de prueba. Y adivinen quién les toca pagar todo. Y incluso los días no laborales y las suspensiones y todo ese tema de medicinas y todo al empleador, porque el Código de Trabajo sí establece que un trabajador que no está protegido por la seguridad social, pues el empleador tiene la responsabilidad de cubrir todos los gastos que esto genere. Entonces mi recomendación es inscribirlos al IX a un trabajador fijo o a un temporal. El temporal, si me va a durar 15 días o 8 días, pues me va a tardar más en inscribirlo al IX y que regrese su número de afiliación, etcétera. Pero si es un temporal que voy a tener por 2-3 meses, mi consejo es inscríbanlo. No nos arriesguemos, el costo es muy grande. Los accidentes profesionales y laborales existen. ¿Y qué pasa si queda embarazada? Por ejemplo, usted no la tiene inscrita al IX, ¿verdad? Entonces sí. Y para el tema IX, entonces regresemos al IX y ahí vamos a contestar la duda de Luis Fernando. Y es un punto importante, o Luis Felipe creo que es, ¿verdad? Sí, Luis Felipe Cabrera, ya lo ubiqué. Un punto importante es que el IX tiene dos principios principales, ¿verdad? Pero los más importantes, mejor dicho, que lo rigen, y es que existe la subsidiariedad. Es decir, la subsidiariedad y solidaridad son los principios que rigen a la seguridad social. Esto quiere decir que el más joven está ayudando al mayor. Lo que yo aporto siendo más joven está subsidiando la pensión de un adulto mayor. De igual manera, la atención médica, soy solidario también al aportar al IX. Entonces, en esa solidaridad y subsidiariedad, el IX pues obviamente mantiene un equilibrio. Ahora, pues obviamente el IX dijo que iba a tener que hacer un análisis actuarial respecto a sus cuotas y cómo iba a manejar el tema de la protección del IX. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa con un trabajador que aporta solo por 3 horas a la semana, 12 horas al mes? Pues cómo va a recibir las atenciones médicas y todo. Hoy tiene que recibir atención del EMA, es decir, enfermedad, maternidad y accidentes. Lo debe de recibir de igual manera que el trabajador a tiempo completo. Lo que pasa es que ¿qué va a pasar con IVS, invalidez, vejez y sobrevivencia? Cuando esto llegue, el trabajador obviamente para sobrevivencia o una pensión por vejez va a recibir lo que se necesita que se reciba respecto al tema de... me puso muy bien ahí. Nos quedamos sin sonido por un momento. No sé, solo por favor díganos ahí si nos escuchan bien, porque nos están reportando que no escuchan bien el webinar y no queremos continuar con que se lo sigan perdiendo. Entonces ahí solo escríbanme mensajitos si se oye, porfis. Vamos a ver, aquí ya están dándole si se oye, solo Pamela. No nos han escrito si lo oyen, están escuchándonos, sí. Porfa, solo escriban si los escuchamos. Ok. Ya alguien nos dijo sí se escucha. Con que nos diga alguien que sí se escucha está genial. Gracias, Gilda. Otro punto importante, gracias a todos, gracias por decirme que sí se oye. Otro punto importante es que sí, en efecto, si no manejamos, el IX va a tener que ver qué hace con este programa. ¿Por qué? Porque si no se está dando este programa, si se sigue dando este programa de esta manera, va a llegar un momento donde el IX va a colapsar. ¿Qué va a pasar? Porque las personas, este convenio está dirigido, hola Alejandro, nos saluda desde Costa Rica, qué alegre tenerte aquí. Un punto importante es que si el IX sigue manteniendo los programas de esta manera, va a llegar el momento en que el IX va a colapsar. Financieramente el IX hoy tiene un problema y lo tenemos que aceptar. Guatemala tiene una contribución tripartita, es decir, la contribución tripartita es gobierno, es trabajadores y sector empleador. Adivinen quién mantiene el IX en estos momentos. El sector empleador y una buena parte pues el sector trabajador. Pero el gobierno ha tenido por muchos años una deuda con el IX. Entonces, no sabemos si en el momento en que el IX ya está en colapso, entonces el gobierno va a decir, ok, entonces ahora tengo que pagar, y pase eso,
pero ya hay publicaciones y hay declaraciones del ICS donde dice que realmente que van a tener que hacer análisis y reglamento respecto a cómo se va a tener que manejar este tipo de programas. Un punto importante aquí nos ponía Hugo Muralles, que sí comparte el hecho de que se inscriban al ICS desde el primer día, porque pues él tuvo un caso en que tuvo el accidente el segundo día. Eso es lo que les digo, que realmente vale la pena que se pueda hacer desde el primer día. ¿Qué va a pasar entonces? Tenemos que reportar dentro de las planillas electrónicas que ahora se tienen, se debe reportar el salario mensual que se tuvo por las horas laboradas. Esto tiene que ir en base a el salario ordinario, no tiene que ir en base o tomando en cuenta la bonificación de incentivo. Solo debe de tomarse en cuenta el salario ordinario para reportarlo al ICS, tal como lo hacen con un trabajador a tiempo completo. Por otra parte, es importante también mencionarles que el ICS tiene pues, la cobertura completa de enfermedad, maternidad y accidentes, EMA, para los trabajadores. Está viendo cómo hace lo del IBS, pero sí tenemos una complicación acá, y es que tendremos que esperar a ver qué nos dice IRTRA e INTECAP, Instituto de Recreación para los Trabajadores, Instituto de Tecnificación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando no se contribuye en el salario mínimo, el IRTRA e INTECAP no da la cobertura. Entonces tendremos que esperar esa regulación. ¿Qué pasa con el trabajador suspendido por el ICS? El ICS tendrá que tomar en cuenta cuánto es lo que se reportó de salario, y entonces, dependiendo de qué sea, porque si es maternidad, cubre el 100% del salario reportado. Si es accidentes o enfermedad, pues cubre las 2/3 partes del salario. Obviamente la protección o el salario que reciba de parte del ICS este trabajador va a ser muy baja. Lo que es importante, como les decía, es recordar que este convenio lo que busca es tener la oportunidad también para personas de la tercera edad, para el adulto mayor, que pueda tener la oportunidad de ir y trabajar. Por ejemplo, cuando uno va a otros lugares, a otros países, en Miami o en otros lugares, uno ve a la gente de tercera edad en los supermercados, etcétera. Pero entonces tener esa protección, que tenga la protección de ICS, que tenga la protección de prestaciones laborales y que sea de esta manera. Entonces, ¿qué va a pasar con estas personas? Sobre los aportes a ICS. Tenemos esa laguna aún ahí legal que sí tenemos que lograr a través de acuerdos de junta directiva, reglamentos de ICS, ir viendo cómo se va desarrollando. Maternidad y lactancia, otra pregunta que nos hacían. La maternidad y lactancia, ¿qué pasa? La maternidad siguen siendo los 84 días de pre y postnatal, es decir, la persona tiene el derecho a los 30 días de pre y a los 54 de postnatal, y así los tiene, así sea trabajadora a tiempo completo o a tiempo parcial. Así que si la persona queda embarazada, va a tener que darle usted sus 84 días, y como si está inscrito al ICS, pues tendrá el ICS que pagar el 100% del salario reportado. Si no está inscrito al ICS, pues obviamente tendrá usted que pagar esas 2/3 partes que compensen el valor que esa persona recibiría por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. ¿Qué pasa con la lactancia? La lactancia, ahí es otro vacío legal que se tiene, y es que se dice que toda madre tiene derecho a una hora diaria de lactancia durante 10 meses. Entonces, aquí en ese vacío legal, y como estamos hablando de maternidad y estamos hablando de la protección a la vida, que yo siempre he dicho y es una de las posturas que siempre mantengo, es que la ley no defiende a la madre trabajadora. La Constitución protege la vida desde su concepción hasta su nacimiento, siempre que sea en condiciones de viabilidad. Tenemos una teoría ecléctica, es decir, la va a proteger desde que se concibe, cuando nace, pero que siempre que sea, pues que nazca en condiciones de viabilidad, es decir, que nazca vivo, que continúe vivo. Entonces, bajo esa perspectiva, el Código de Trabajo o los legisladores sí pensaron, al momento de hacer la ley, que debía protegerse al menor. Entonces, por eso es que se da la inamovilidad en la maternidad en Guatemala. Y en esa inamovilidad, lo malo es que las mujeres embarazadas, que yo ya tengo 2 hijos, y puedo decirlo de muy buena manera, que el embarazo no significa enfermedad, ni significa que estamos, pero que no podemos ni mover una uña. Mentira. Las mujeres embarazadas, como saben que gozan de inamovilidad, ahí es donde dice uno, echa la ley, echa la trampa. Entonces empiezan a hacer un trabajo deficiente, ya no llegan al trabajo, piensan no me van a poder despedir jamás, etc. Entonces yo siempre digo y hago esta anotación, señora, a usted no la protege la ley, está protegiendo a su bebé, proteja usted también a su bebé, trabaje, o sea, y al final sí existen mecanismos para poder dar por finalizada esta relación laboral a través de una autorización judicial. Entonces, pero en este nuevo paréntesis que hice, regresemos a lactancia. La lactancia vuelve a ser protectora del menor.
a mi criterio, a esa persona debería dársele la hora de lactancia. Si la contrató por una hora, no va a llegar a trabajar. Pero mi consejo es nunca contratar a nadie por una hora que sea mujer. Contrátela mínimo por 2 horas, para que al menos llegue una, ¿verdad? Y en esos 10 meses va a tener que pagar las 2 horas. Jacobo me dice, por lo que entendí, existe problema si contrata a una persona a tiempo parcial con un salario por hora mayor al mínimo. No, por el contrario, es mejor. Si tú contratas a un trabajador por hora y le pagas más que la hora mínima, estás superando la norma. Una de las cosas que se establecen o que de los principios que rigen al derecho laboral es que primero tiene garantías mínimas, es un principio. Segundo, son tendientes a ser superadas. Eso significa que no te quedes en lo mínimo, supéralo. Que no toda la gente en Guatemala gana el salario mínimo. La mayoría de las personas ganan más del salario mínimo. Si no, tendríamos que ganar todos el salario mínimo. Y no es así. Entonces es tendiente a ser superado. 11.27 es el valor de la hora mínima en Guatemala, que se publica cada año, ¿verdad? Y entonces el acuerdo que publica el salario mínimo, publica el salario por hora, por día, y pues ya nos tocará hacer el cálculo por mes, que se encarga de hacerlo el Ministerio de Trabajo, donde toma el salario diario, lo multiplica por el número de días, si es año bisiesto, por 366 y lo divide entre 12. Si es año normal, por 365 y lo divide entre 12. Ahí es como nosotros llegamos a tener un salario mínimo que está vigente en este momento. Por otra parte, importante es qué sucede, me pregunta Susana, qué sucede cuando las maestras que las contratan Perdón, Susana, no entiendo la pregunta, si me la puedes volver a hacer, ¿verdad? Y luego, Jacob, por ejemplo, si una persona tiene 3 trabajos a tiempo parcial, ¿contribuirá a lo mismo? ¿No afectará en este caso lo financiero al IX? Por el contrario, si una persona tiene 3 trabajos a tiempo parcial, significa que el IX va a recibir 3 horas por un trabajo, 3 horas por el otro, 4 horas por el otro, y entonces hasta es más, va a recibir más de lo que recibiría por una persona a tiempo completo. ¿Qué dice el IX al respecto si el patrono tiene que pagar IRTRA, INTECAP, aunque el empleador no tenga la cobertura? Este es un punto importante, es justo lo que decimos. Dentro de ese rubro de la planilla, ¿verdad? Y se está pidiendo ya la opinión al IX respecto a eso es, ¿qué va a pasar con los contratos a tiempo parcial? ¿Tendremos entonces que reportar el 12.87% o solo el 10%? ¿Verdad? ¿Cuánto será? ¿Será el 12%, que incluye el 1%? De IRTRA, el 1% de INTECAP, o será el 10%. Esta es una regulación, una laguna legal que ahora existe, y el IX y el IRTRA si se niega a emitir carnets. O sea, yo eso se los digo por experiencia, ya he inscrito contratos a tiempo parcial y la gente no tiene derecho a tener este tipo de prestaciones. Tenemos un problema técnico aquí, vamos a pedirle a Pamela que nos ayude porque nos está agotando la batería y no queremos dejarlos a medios. Y por último, otra de las cosas importantes que debemos entender es cómo despedimos a una persona a tiempo parcial. De igual manera como despedimos a una persona a tiempo completo. Es decir, ¿cuáles son las formas o cómo termina la relación con una persona a tiempo parcial? ¿Cuáles son las formas que regula la legislación guatemalteca de cómo puede terminar una relación laboral? Por renuncia, voluntad del trabajador. Esto es importante, que de igual manera que una persona que labora tiempo completo debe dar el preaviso. Dependiendo de cuánto tiempo lleve laborando conmigo, y aquí sí tengo que computar el tiempo, es decir, ya llevamos un año en tiempo parcial, llevamos un cierto tiempo en tiempo parcial, dependiendo del tiempo que lleve me debe dar el preaviso. Segundo, por despido. El despido, mejor voy a ir por mutuo acuerdo en segundo. El mutuo acuerdo es una figura muy noble que muy pocas veces se utilizan, yo sí la utilizo mucho, me encanta, y el mutuo acuerdo presume que las personas están de acuerdo en finalizar la relación laboral. Si un trabajador yo estoy viendo que está desganado, que ya no quiere, que solo lo que está buscando es que lo despida, pero se quiere ir con indemnización porque si renuncia no se la lleva, es mejor sentarme con él y decirle, ¿sabes qué? Hagamos un mutuo acuerdo. Ni tú estás feliz acá, ni yo comparto la idea de tenerte infeliz. O sea, no estamos haciéndonos bien. Entonces, lleguemos a un mutuo acuerdo. Yo te reconozco una cierta proporción de la indemnización y tú te vas feliz y yo me quedo feliz y con una empresa más productiva. Entonces, se hace un mutuo acuerdo. Y ese mutuo acuerdo no presume que se crea un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque hay mutuo acuerdo. Eso quiere decir que yo como empleador también estuve de acuerdo. Y si viene otra persona con la misma situación, no tengo que estar de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Va a obedecer las circunstancias. Y la tercera es por despido. Despido justificado o injustificado. Injustificado es porque hoy me levanté y digo, ya no puedo pagar a esa persona que está en mi empresa, la tengo que despedir, le tiene que pagar indemnización.
Injustificado, ya el trabajador es mal trabajador, pero no he llevado un proceso disciplinario correcto para poder despedirlo justificadamente, entonces no puedo en realidad, perdón que me desconcentré aquí por una pregunta, pero les decía, el despido justificado no lo puedo justificar. ¿Por qué no lo puedo justificar? Porque si lo justifico, no he dado el procedimiento disciplinario, no tengo las llamadas de atención, no tengo la suspensión, no he hecho ningún procedimiento disciplinario para poder justificar el despido. Sí, licenciada, pero es un pésimo trabajador. Lo siento, pero no hizo ningún proceso disciplinario, entonces no puede justificar el despido. Y si no puede justificar el despido, mejor pague la indemnización, porque si no la va a tener que ir a pagar a juicio y va a ser más caro. Entonces, ese es un despido injustificado. Un despido justificado es aquel donde yo hice un procedimiento disciplinario, sí tuve todo lo que tenía que hacer, hice todo lo que tenía que hacer para dejarlo bien documentado, y si es justificable el despido, ¿verdad? Entonces puedo despedirlo justificadamente e invocar la causa justa del despido y no pagar la indemnización. Con los trabajadores a tiempo parcial, con los trabajadores a tiempo completo, aplica exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? También el reglamento establece el tema de que un trabajador de tiempo completo puede pasar a ser trabajador de tiempo parcial, y un trabajador de tiempo parcial puede ser trabajador de tiempo completo. Puede hacerse este cambio. Mi recomendación es que siempre, y además establece que se puede dar un periodo de prueba. Yo siempre he dicho que toda relación debería tener un periodo de prueba, hasta el noviazgo, hasta el matrimonio, ¿verdad? Pero en 2 meses no funciona, déjelo, no se me. Pero al final ese periodo de prueba debe funcionar hasta en los ascensos, y no se utiliza. En Guatemala la gente asciende a un excelente trabajador que era un bodeguero perfecto, sabía dónde estaban los tornillos, dónde estaba todo, y entonces hagámoslo jefe de bodega. Sí, pero el señor no tenía capacidades administrativas, no podía dirigir personal, entonces es un pésimo jefe de bodega y lo despide. Perdió un buen bodeguero y al final tendrá que conseguir un buen bodeguero y un buen jefe de bodega. Mejor utiliza el periodo de prueba. También en el contrato a tiempo parcial se puede utilizar el periodo de prueba, es decir, estás de tiempo completo, quieres pasarte a tiempo parcial, de acuerdo, pero siempre que medie la voluntad de ambas partes. Esto quiere decir que si yo voy a disminuir las condiciones, mi recomendación es finalice la relación a tiempo completo, haga la liquidación de las prestaciones que son necesarias y luego pues ya contrate a tiempo parcial, ¿verdad? Porque si no, entonces sí hay una disminución. Y si esta disminución también se puede hacer por mutuo acuerdo, es decir, yo estoy totalmente de acuerdo, no me liquide, quiero seguir teniendo la temporada, todo el tiempo que llevaba de trabajo, pero el trabajador tiene que estar consciente que su salario va a ser menor para cuando se calcule una indemnización. Entonces no creo que ningún trabajador esté de acuerdo que pasó 10 años ganando 20,000 quetzales y ahora lo pasan a tiempo parcial porque, mire, quiero estudiar mi carrera y entonces ahora quiero ganar 10,000, pero cuando me liquide págame por 10,000, cuando me paguen las prestaciones. Pues si está de acuerdo, se necesitará un mutuo acuerdo, un contrato de mutuo acuerdo que inicia la relación a tiempo parcial. Siempre tiene que mediar la voluntad del trabajador como el empleador y puedes cambiarse en viceversa. El otro punto es que el trabajador a tiempo parcial tiene la preferencia para cuando haya una plaza a tiempo completo. Es decir, si yo tengo una plaza a tiempo completo, al primero que se la tengo que ofrecer es a mi trabajador a tiempo parcial. ¿Perdieron conexión? Todos están así. Bueno, ya regresó. Un punto importante para finalizar nuestro webinar, porque ya son las 11:10, habíamos prometido 1 hora, ya nos pasamos 10 minutos, es que no malutilicemos esta figura. Tenemos que utilizar bien esta figura, asesórense bien, busquen realmente una asesoría adecuada. ¿Por qué? Porque no solo es, ya contrato a tiempo parcial, ya voy a contratar por hora y listo. Hay que hacer un buen contrato, hay que hacer una buena gestión. Sigo siendo partidaria de que una empresa tiene menos problemas cuando tiene una buena gestión del talento humano, cuando hace una buena gestión de contratación. Contrate a la gente equivocada, tendrá los resultados equivocados. Contrate a la gente correcta y tendrá una empresa altamente productiva. Una empresa altamente productiva es a través de trabajadores felices. Tengan sus trabajadores infelices y le van a hacer la guerra dentro de su empresa. Sea muy claro al contratar a tiempo parcial, no deje ambigüedades, no engañe a la gente, no le prometa lo que no le va a dar, sea muy, muy claro. Si no aprueba, tengo una pregunta antes de irme y dice, Anton dice, ¿qué pasa si él no aprobó su desempeño en tiempo de prueba? Si es nuevo, si no aprueba el desempeño en tiempo de prueba, usted lo despide, pero despídalo antes de los 2 meses, no a los 2 meses un día.
Despídanlo y no tienen responsabilidad. El periodo de prueba no aplica para no pagar prestaciones irrenunciables. Eso también quiero dejarlo claro. A veces está en periodo de prueba, no le calculo X, no le pago aguinaldo, no le pago vacaciones, no le pago bono anual. No, mentira, le tiene que pagar todo. Son prestaciones irrenunciables. Eso quiere decir nadie renuncia a ellas. Pero sí debe de, sí, ¿qué es lo que libra el periodo de prueba? Que yo no tenga que pagar indemnización si lo despido, porque por eso lo tengo a prueba. Y él no tenga que darme preaviso si se quiere ir. No me funcionó, no me gustó esta empresa, me voy antes de los 2 meses. Ahora, si es un periodo de prueba de un trabajador que está en tiempo completo para pasarlo a tiempo parcial, mi consejo sí es, en ese periodo de prueba se establece que el trabajador entonces podría regresar a tiempo completo o viceversa. Creo que se está perdiendo la conexión por algunos lugares, dicen. Ok, bueno, entonces tenemos que finalizar, ¿verdad? Ya el webinar. Ha sido realmente un gustazo estar con ustedes. Tuvimos a varias personas conectadas, se fueron desconectando, fueron aumentando y todo, pero ha sido genial de verdad compartir todo esto con ustedes. Si les sirvió y si es información que de verdad pueda ayudar a otras personas, compártanlo. El conocimiento se comparte. Y yo por eso soy feliz de compartirlo con ustedes. Cualquier duda, cualquier situación que quieran en casos particulares, pues de verdad estaré muy feliz de apoyarlo. El mundo legal está preparado para apoyarlos. Y pues estaremos en varias conferencias. He participado en conferencias de Agexport, estoy en la Asociación de Franquicias la otra semana, voy a estar en Campus Tech. También vamos a estar en un evento de Eduvisión que va a ser especial para colegios, así que tenemos mucho por delante. Y una de las cosas importantes es, de verdad, no se queden con lo que aprendieron, compártanlo. Vamos a enviarles el link, vamos a enviarles el video y compártanlos muchísimo. De verdad ha sido excelente estar con ustedes. Perdón si ya no pude contestar alguna pregunta, pero la contesto directamente a los correos que teníamos registrados y si necesitan contactarse con nosotros, está nuestra página web que es mundolegalgt.com, nuestra página en Facebook que es Mundo Legal Guatemala. Ya pueden contactarnos a través de nuestra página en Facebook y de igual manera estaremos contactándolos. Vamos a pasarles una encuesta posteriormente para saber si este webinar les gustó. Si no les gustó, me lo pintan un poquito, porfa, para no herir mi susceptibilidad. Son mentiras. Pero sean sinceros. Además también el tema de a qué hora les quedan mejor los webinars, porque vamos a hacer, nuestro siguiente webinar va a ser sobre los procesos disciplinarios, cómo se deben de aplicar en Guatemala y como un buen despido. Y después empezaremos cada mes haremos un webinar y esperamos contar con ustedes. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Contáctenos, ahí está nuestra página de Facebook, Mundo Legal Guatemala, y nuestra página web que es mundolegalgt.com. Hasta la próxima. Ya vio la promoción. Ahí está. Pero todavía estamos en vivo. Júralo. ¿Y por qué me ¿Por qué no me di cuenta? No sé por qué. O sea, que eso vamos a... Seguimos en vivo. Sí, pero porque estoy guardando ya. Ah, Se quedó en vivo esto. Espérame.